Bueno, alumnos, vamos a ver en este video la luz natural. Primero, por empezar, la luz es una forma de radiación electromagnética. Se llama energía radiante. Y la luz puede excitar es capaz de excitar la retina del ojo humano y producir una sensación visual. O sea, lo que nosotros vemos se llaman sensaciones visuales, ¿sí? La energía radiante fluye en forma de ondas en cualquier medio con una dirección determinada, que se llama propagación rectilínea, y solo es perceptible cuando interactúa con la materia que permite su absorción o reflejo. Si hay una materia no puede absorber la luz o reflejar luz, yo no la puedo ver. Hay entonces un cuerpo emisor de la energía radiante y otro que la recibe. A esta interacción o transferencia de energía de un cuerpo a otro se denomina radiación. Y la luz se puede interpretar como dos maneras asociadas entre sí. Es una onda electromagnética que puede producir electricidad, o como un corpúsculo o partícula. O sea, transmite partículas y de alguna manera transportan partículas. Entonces, teniendo en cuenta que la luz es una forma de energía, como hemos dicho en la filmina anterior, no toda luz emitida por una fuente llega al ojo ni produce la misma sensación luminosa. No toda la energía, por ejemplo, que consume una lamparita cuando vimos en iluminación artificial, se puede convertir en luz. Hay energía que no se convierte en luz, se transforma en calor. Por eso es muy importante entender la radiación de energía, porque yo puedo generar iluminación o calor con por ejemplo, el sol. La fotometría es la parte de la óptica cuyo objetivo es determinar las intensidades de las fuentes luminosas y las iluminaciones de la superficie. Esto nos sirve para iluminar. La otra parte de la energía nos va a servir como radiación o como energía de transformación calórica. Al observar todas las cosas de nuestro alrededor, encontramos que algunas de ellas emiten luz y otras la reflejan la luz. A los cuerpos productores de luz se los llama cuerpos luminosos o fuente de luz. Y los cuerpos que reciben los rayos luminosos se denominan cuerpos iluminados. ¿Qué características tiene una luz? Las características que vamos a ver acá de la luz, como es una onda, también las vamos a ver en el sonido. Pero bueno, por ahora lo vamos a ver con respecto a la luz. Hay una amplitud, que es la altura que tiene la onda. La amplitud es esta altura, o sea, la altura que tiene la onda, qué altura tiene, ¿sí? La longitud de onda, ¿sí? Que es el comportamiento espacial, se mide en nanómetros, la longitud de onda, porque no se puede percibir perfectamente cómo se transmite esa onda, pero hay una longitud y hay una velocidad, ¿sí? Que se mide en kilómetros por segundo. Es la distancia que recorre la onda en un segundo determinado. Y la frecuencia. La frecuencia es un comportamiento temporal que se mide en hertz. Está definida por el número de ondas que pasan en un segundo por un punto. Por ejemplo, esta longitud que vemos acá es una longitud que tiene una menor frecuencia que esta longitud, si el tiempo es el mismo, ¿sí? Entonces tenemos una velocidad, una distancia, que es la longitud de onda, y una frecuencia, que tiene relación con la longitud de onda, ya que depende de su tamaño, ¿sí? La luz se transmite en el vacío a la velocidad que denominamos velocidad de la luz, que son 299.792,458 kilómetros por segundo. Esto nunca se pudo medir físicamente. Es según teoría desarrollada por Einstein, ¿sí? Comprendiendo diferentes longitudes de ondas y frecuencias. Cuando cambia el medio
cuando hay otro medio, esto es en el vacío, por ejemplo en el aire, en el agua, en el vidrio, cambia la velocidad y su longitud de onda, permaneciendo constante la frecuencia. Lo importante de la luz es que siempre la frecuencia es la misma, lo que cambia es la velocidad y la longitud de onda. De manera que nosotros tenemos un espectro electromagnético, es el ordenamiento de la energía radiante según la longitud o la frecuencia. ¿Sí? En el espacio hay una longitud y hay una frecuencia, ¿correcto? Y después de la atmósfera, cuando el Sol pasa por la atmósfera, hay otra longitud y otra frecuencia. Se extiende desde longitudes de 10 a la menos 16, 10 a la menos 16 metros hasta 105 metros. Por eso se mide en nanómetros. ¿Está? Entonces tenemos el extremo de las frecuencias más altas, o sea, onda corta, de mayor energía, está en los rayos cósmicos, o sea, acá. Acá están los rayos gamma, acá están las explosiones nucleares, por ejemplo, son cosas que no podría resistir el cuerpo humano. En el otro extremo se encuentran las longitudes, las ondas largas, utilizadas por ejemplo para comunicación de radio, que van desde unos milímetros a kilómetros de longitud de onda, que es lo que tenemos acá. En el microondas, el radar, las ondas de radio, las longitudes de televisión, etcétera. ¿Sí? El espectro visible es muy pequeñito. Acá está el espectro visible, en esta franjita. Y acá es donde nosotros vemos todos los colores, que van desde 400 nanómetros, que es la menor longitud, hasta 700 nanómetros. Por ejemplo, cuanto más intenso es el color, ¿sí? más larga es la longitud de onda, ¿no? Acá también tenemos muy cerca de la longitud del espectro visible, ¿sí? Están los rayos ultravioleta, ¿sí? Y los rayos infrarrojos, que tenemos los térmicos, esos son los que permiten, ¿sí? absorber calor, ¿sí? Entonces, y esto se puede descomponer el espectro visible en diferentes longitudes de onda mediante un prisma. Justamente es lo que pasa con la atmósfera. La atmósfera funciona como si fuera un prisma. Cuando pasa el Sol por la atmósfera, nosotros vemos distintas longitudes de onda y seleccionamos distintos colores. Esto lo podemos ver, por ejemplo, acá están los rayos X, ¿sí? que pueden traspasar los organismos, no los cuerpos óseos, etcétera, etcétera. Bien, por ejemplo, el ojo humano discrimina entre las distintas longitudes y frecuencias de ondas presentes en ese rango de sensación de color. Los rayos ultravioleta y los infrarrojos no son detectados visualmente, pero los sufrimos fisiológicamente. Si son suficientemente intensos, provocan una sensación de calor o una cierta coloratura sobre la piel, por ejemplo el bronceado. ¿Sí? Los rayos ultravioletas, hay rayos ultravioletas que son beneficiosos para el cuerpo y hay rayos que no. Por eso a veces cuando el sol está muy potente hay que protegerse del sol, que van de los 350 nanómetros a los 10 nanómetros. Los infrarrojos, que incluyen la energía calorífica radiante, abarcan las longitudes de onda situadas aproximadamente entre 700 nanómetros y 1 milímetro. La radiación solar, que es lo que está acá abajo, rayos gamma, rayos cósmicos, cubre un espectro de ondas electromagnéticas con longitudes de onda que van desde 290 nanómetros a los 1700 nanómetros. Radiaciones electromagnéticas de menor longitud son absorbidas, gracias a Dios, ¿no? Si creemos en Dios, a la capa de ozono, porque si no nos mataría. Y las mayores son modificadas, menos mal, y absorbidas por el dióxido de carbono y el vapor de agua. Entonces acá tenemos el espectro visible, el rojo es el mejor visible,
después el naranja, después el amarillo, y el violeta es el que justamente, a ver, cuando uno a veces dice es violeta, no, es azul, es violeta, no, azul. A veces hay ojos humanos que no pueden distinguir entre azul y violeta, porque el violeta tiene un muy pequeño espectro. Uno tiene que ser muy sensible a ese espectro visible para detectar violeta. Cuidado con el tema que está lo que no se percibe la luz. Por ejemplo, el blanco y el negro son espectros visibles que en realidad no es un espectro del rayo, sino que es o que refleja totalmente los rayos de luz, o que los absorbe totalmente, que ahora vamos a ver, ¿no? Esto se ve por los fenómenos asociados de la propagación de luz. Está la reflexión, la refracción, la dispersión, la absorción, la difusión, la polarización, la difracción y la interferencia. Vamos a ver los que son más importantes. El más importante es la dispersión, es lo que nos permite a nosotros distinguir los colores. La velocidad de una onda electromagnética es producto de su frecuencia y su longitud de onda, como habíamos visto. En el vacío la velocidad es la misma para todas las longitudes de onda en el espectro visible, pero cuando la onda de luz, como vemos acá, choca o atraviesa una sustancia material, la velocidad se reduce y varía para cada una de las distintas longitudes de onda del espectro. Este efecto justamente se denomina dispersión, y gracias a la dispersión podemos distinguir colores. Entonces, cuando la luz atraviesa un prisma, el rayo de salida ya no es paralelo, y el rayo incidente, y gracias a la dispersión, pues se puede separar diferentes longitudes de onda, y que podemos ver contenidas en unas incidentes de forma que forman un espectro, como lo vemos acá. Entonces, la luz del sol es blanca. Cuando choca con algún elemento material, se difuse. Entonces se convierten en distintos colores. Ahí lo vemos. ¿Sí? El otro fenómeno es la reflexión. Reflexión y reflexión especular, que es un caso particular de la reflexión. El rayo incidente del sol pega sobre una superficie, ¿sí? Pega sobre una superficie que refleja, ¿sí? Y esto se lo llama, que no absorbe la energía radiante, no la absorbe, sino que la refleja, como si fuera un espejo. Entonces se refleja produciendo un haz de luz denominado rayo reflejado. Si una superficie es muy lisa y totalmente no absorbente, o sea, no absorbe ningún rayo de luz, la reflexión se llama especular. ¿Sí? Justamente es lo que se produce con ciertos espejos. Hay espejos que no absorben y reflejan totalmente la onda incidente o el rayo incidente. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. La refracción. Por ejemplo, la refracción es cuando el rayo incidente pasa por distintos medios y se va modificando. Va cambiando su dirección debido a distintas velocidades de propagación de luz. Esto se llama refracción. La relación entre la velocidad de luz en el vacío y la velocidad de propagación, ¿sí?, determina, o sea, de una longitud de onda determinada en una sustancia, se conoce como índice de refracción. ¿Sí? Cuando va cambiando la velocidad y los ángulos, se llaman índice de refracción. Por eso la velocidad de la luz en el aire se la considera más o menos como la velocidad en el vacío. Pero por ejemplo en el agua es distinta. ¿Sí? Entonces los índices van cambiando. ¿Sí? Van siendo cada vez mayores. Si la luz pasa de un medio más rápido a otro más lento, por ejemplo del aire al vidrio, el ángulo de refracción es menor que el de incidencia.
¿Está? Entonces tenemos un medio, entonces es menor. Si pasa de un medio mayor de índice de refracción a otro menor de índice de refracción, por ejemplo, del vidrio al aire, el ángulo de refracción es mayor que el de incidencia. Y si pasa de un medio de mayor índice de refracción a otro con menor índice de refracción, y el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo límite, no se produce ningún tipo de refracción y se denomina reflexión total, que es lo que se llama el ángulo crítico. El ángulo crítico es lo que me permite saber si la refracción va a ser que va a terminar de una manera o de otra. Esto van cambiando las velocidades de propagación de luz o de incidencia de la luz. La absorción. La absorción es la conversión de luz en una energía. Justamente hay elementos que absorben luz y convierten esa luz en energía. ¿Sí? Por ejemplo, las células fotoeléctricas o energía química, como la fotosíntesis realizada por las plantas. También puede ocurrir que cambie una radiación de diferente longitud de onda, por ejemplo la fluorescencia. Por ejemplo, en el polo norte, que están esas ondas que producen fluorescencia. Es un fenómeno de la luz, del sol. El rayo de luz que atraviesa el vacío no sufre pérdida de energía, ¿sí? Sin embargo, si pasa por medios materiales, tienen comúnmente pérdidas de energía. Por eso, si no tuviéramos atmósfera, estaríamos calcinados por el sol. La pérdida de energía está directamente relacionada con el tipo de material, su transparencia u opacidad. Cada material tiene un coeficiente de absorción. Por eso es muy importante los materiales que utilizamos en arquitectura. Y hace variar la longitud de onda. Este coeficiente es muy bajo para materiales de alta transparencia, mientras que para materiales muy opacos es tan grande que prácticamente cero. Las superficies coloreadas funcionan como películas de absorción selectiva de determinada longitud de onda. Por eso los vidrios, por ejemplo, polarizados. El color negro absorbe completamente, ¿sí? Y no deja pasar el calor. Y el blanco no absorbe nada. Cuando uno ve blanco es porque no absorbe nada. El proceso de absorción lleva aparejado un calentamiento. Por ejemplo, el color negro calienta la superficie externa, o sea, la superficie, ¿no? ¿Sí? Y los filtros de color van difusiendo esa energía, ¿correcto? Siendo más alto cuanto mayor es la absorción. ¿Sí? Entonces, para poder ver los objetos es necesario que la luz incida sobre ellos. Lo que nosotros vemos después son los rayos reflejados por el objeto. O sea, si la luz del sol es blanca, ¿por qué vemos los objetos de diferentes colores? Por supuesto. Porque cuando la luz blanca incide sobre un objeto, el objeto absorbe algunos colores que componen la luz blanca y refleja los colores que no absorbe. Y nosotros vemos los colores que no absorbe. Por ejemplo, si un objeto absorbe todos los colores menos el amarillo, nosotros lo vemos amarillo. ¿Está claro? Si absorbe todos los colores, lo vemos negro. Y si no absorbe ningún color, ¿correcto? Lo vemos blanco. Ese es el fenómeno. Acá tienen ustedes por qué nosotros vemos los colores de una manera. ¿Para qué sirve esto? Para la iluminación. Acordate que en la iluminación artificial habíamos visto que el nivel de iluminación se mide en luxes, en lux. Este es el nivel de iluminación. Indicamos a continuación que en algunos lugares hay requerimientos legales mínimos, normales y exigentes. Por ejemplo, en zonas de paso, por ejemplo pasillos, vestíbulos o los locales poco utilizados,
se puede manejar entre 50 y 200 lux, ¿sí? En zonas de trabajo normales, entre 200 y 1000 luxes. Y cuando se requiere máxima luminosidad, o sea, donde los niveles son muy elevados, más de 1000 luxes, para justamente realizar tareas visuales. Nunca es conveniente mirar una pantalla, por ejemplo, retroiluminada, como la pantalla del celular, con la luz totalmente apagada. ¿Por qué? Porque nuestro ojo absorbería toda esa luz y nos perjudicaría el ojo, salvo que tengamos algún anteojo que nos permita difundir o no hacer que pase esa luz. Por ejemplo, legalmente, ¿sí? Esto, si quieren, lo pueden ver en este blog, ¿no? Niveles recomendados de luxes, Por ejemplo, en forma residencial, en estancias. En la cocina, la ley dice 300 lux. Y en el preparado, 500 a 600 lux. En el baño, 200 lux para maquillarse o afeitarse. Por ejemplo, 200 lux en forma general, perdón, me equivoqué. Y para maquillarse o afeitarse, 300 o 500 lux. Esto es legal, En el dormitorio, de 100 a 200 lux, pero cerca de donde si leemos 500 luxes. En los cuartos de los niños, la reglamentación pide más luxes, y donde se hacen trabajos manuales, más luces que para los adultos. En la sala de estar, ¿sí? 100 luxes, pero para ver la tele se necesita iluminación, no hay que ver la tele con toda la luz apagada. Y para leer, 500 luxes. En las escaleras, 100 luxes. En las zonas comunes, por ejemplo, ascensores, escaleras, ¿no? 300 luxes, 500 luxes. En los rellanos, 50 a 250 luxes. Y en las escaleras, de 100 a 300 luxes. Por ejemplo, a nivel comercial, hay dos grandes categorías, ¿sí? Depende del tamaño de el comercio. Entonces tenemos alumbrado general de 300 a 600 luxes, escaparates exteriores de 1000 a 3000 luxes, escaparates interiores 1000 luxes aproximadamente, estante de mercaderías de 200 a 400 luxes, vitrinas de 1000 a 3000 luxes, mostradores y líneas de caja entre 500 y 900 luxes, a nivel comercial. En los centros docentes, habría que ver si en la universidad tenemos esta cantidad de luxes, o en su casa, cuando están estudiando, tienen esta cantidad de luxes. Ojo con esto, Alumbrado general en las aulas de 300 a 1000 luxes. Fíjense que no tiene nada que ver con el ambiente natural de una casa, En aulas de plástica y técnicas, de 500 a 1000 luxes. En gimnasios, 250 a 500 luxes. Los laboratorios, de 250 a 1000 luxes. En las pizarras tendría que haber de 250 a 1000 luxes. Perdón, de 300 a 700 luxes. En la sala de conferencias, de 200 a 1000 luxes. En las zonas de paso, de 150 a 700 luxes. En los vestuarios y lavabos, entre 50 y 300 luxes. Y en las bibliotecas y salas de estudio, de entre 300 y 750 luxes. Por ejemplo, en hospitales o sanatorios, ¿no? Por ejemplo, todo depende de donde estemos nosotros parados. En la recepción y salas de espera, de 300 a 600 luxes. Salas de consulta y examen, 400 a 1000 luxes. Quirófanos generales, 300 a 1000 luxes. Quirófanos o mesa de operaciones, de 3000 a 8000 luxes. Por eso los pobres cirujanos salen totalmente transpirados, ¿no? En los laboratorios, de 400 a 1000 luxes. En las habitaciones, de 50 a 300 luxes.
Sobre la cama para examen o lectura entre 300 y 750 luxes. Alumbrado nocturno tiene que ser, nunca puede estar apagado. Un sector en hospitales tiene que ser de 10 a 50 luxes. Las consultas dentales van, ¿sí?, de 750 luxes y sobre el sillón 5000 luxes. Cuidado con esto porque estos son requerimientos legales, ¿sí? Requerimientos legales. Y uno tiene que diseñar la habitación para que se cumplan estas condiciones. Cuando en arquitectura hablamos de asoleamiento, es permitir el ingreso del sol a ambientes interiores donde por ahí no llega naturalmente el sol. Entonces lo que se busca es el confort higrotérmico. Es un concepto utilizado por la arquitectura bioclimática o el bioclimatismo. Eso se llama asoleamiento. Que el calorcito del sol llegue a la casa, que no sea ni mucho ni poco. Cuidado con eso. Hay que tener un buen equilibrio entre invierno y verano. En verano la casa puede ser muy fresca, pero en invierno muy fría. Entonces, para lograr un asoleamiento adecuado, es necesario conocer cómo se comporta el sol, o sea, la geometría solar en las diferentes horas y en las diferentes épocas del año. ¿Sí? ¿Sí? Para que nosotros sepamos cómo puede pasar, ¿sí?, en una ventana y controlar el ingreso mediante una adecuada protección solar y regular el efecto del sol y su capacidad de calentar o no calentar una superficie interior o una habitación interior. Entonces esto es importante cuando uno tiene que diseñar arquitectónicamente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender el movimiento de la Tierra. La Tierra no solo gira alrededor de su eje, sino que este eje también pivotea. Cuidado con esto, también pivotea. Entonces, puede ocurrir que esto se puede lograr no por ahí en un año, sino por ahí en 2 años. Por eso los factores climáticos año a año van cambiando, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque nosotros siempre estamos parados en un punto, pero la Tierra se mueve y el Sol queda quieto. Entonces uno tiene que analizar dónde estamos posicionados, ¿correcto? Sí, con respecto al ecuador, que sería el eje central de la Tierra, cómo esto va pivotando de un lado para el otro y cómo va girando la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Y ahí ustedes tienen el problema que nosotros vemos. En junio, ¿sí? Esto, por ejemplo, esto está en el norte, ¿no? En junio el Sol incide en el norte, hemisferio norte, incide directamente. Puse esto porque es la única foto que encontré del hemisferio norte, no del hemisferio sur. O sea, parece ser que para la teoría física los del sur no existimos, ¿no? Esto es en el norte. Entonces, en junio incide, y claro, lo que no es para nosotros es verano, para ellos invierno. Por eso es importante entender cómo incide el Sol. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Volvemos a repetir. Yo estoy parado acá y yo tengo que ver en las distintas épocas del año cómo el Sol no solo cambia su inclinación, sino que en las distintas horas del día va incidiendo de otra manera. O sea que nosotros tenemos un movimiento diario en este sentido, de este a oeste, y un movimiento, ¿sí?, por época del año, ¿sí?, de norte a sur o de sur a norte, ¿no? Entonces
esto es lo que significa. Lo que tenemos que andar a analizar es la altura, lo que se llama altura, y el azimut, que son los movimientos que tenemos en el día y en la época del año. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hizo históricamente? Se llevó todo el cenit a un plano. A un plano. Y esto se lo llama ábaco solar. Este es el ábaco solar para el polo norte. Para el polo sur, el ábaco solar es al revés. ¿Sí? Entonces, tenemos, ¿no? Bueno, acá está, esto está mal porque esto es para el polo norte, ¿no? Esto, acá me equivoqué yo, disculpen, ¿no? Pero esto es, y nosotros tenemos que analizar en qué hora estoy, ¿sí? En qué época del año estoy y dónde estoy mirando el sol, porque para ver dónde está ubicado o dónde tiene incidencia el sol en la arquitectura, porque yo no puedo, ojalá yo tuviera un terreno que lo puedo mover para cualquier lado, pero yo tengo orientaciones que ya están fijas. Entonces esa orientación, salvo en el campo vos podés orientar la casa como a vos se te plazca, pero en la ciudad de Buenos, en una ciudad no, vos ya tenés el terreno orientado hacia un lugar. Entonces tenés que entender cómo se va a mover el sol durante la época del año. Entonces, ahí vos ves un ejemplo, ¿no? Acá es una casa que no tiene nada alrededor. Entonces yo puedo orientar las distintas habitaciones de la casa como más me parezca. De manera que, fíjate vos que si el terreno es este, yo ubiqué la casa en forma chanfleada. ¿Para qué? Para que el sol incidiera adecuadamente, ¿sí? en los lugares que yo quiero que incida mejor, ¿no? O peor. Y eso es lo que uno tiene que analizar. Entonces uno puede aprovechar el sol no solo para iluminar, sino para provocar energía. ¿Está claro? Yo ilumino y también puedo absorber energía. ¿Qué es lo que uno quiere lograr con estos termotanques solares? Pero el termotanque solar hay que ubicarlo adecuadamente, porque si no, olvídate, el termotanque solar no calienta. O si calienta, va a estar caliente un tiempito y no otro tiempito. Esto es para poder justamente tener el termotanque caliente todo el tiempo, ¿no? Entonces uno puede, ¿no? Sí, hacer una casa, ¿sí? Lo que se llama autosustentable. Entonces esto es una casa que es lo que la nueva tendencia, ¿no? ¿Sí? Tenemos un tanque de agua que tiene un colector solar para poder calentar el agua y siempre mantenerla en la misma temperatura. Un termotanque solar que no se ve acá. Una recolección de agua de lluvia para todos los sistemas sanitarios. ¿Por qué usar agua corriente y agua potabilizada para los sistemas sanitarios? Eso es una barbaridad. Esto ocurre solamente acá en la Argentina, que usemos agua potable para evacuar nuestros depósitos, el depósito humano. Es una barbaridad, es una bestialidad. Gastamos guita porque parece que nos sobra, ¿no? ¿Sí? Señores, todos los edificios deberían tener recolección de agua para los sistemas sanitarios. Tenemos porteros regando la vereda con agua potable. Porteros regando la vereda con agua potable. Personas que riegan las plantas con agua potable. Es carísima el agua potable. Y encima la desperdiciamos en cosas que no necesitan agua potable. Habría que pensar si realmente estamos haciendo las cosas adecuadamente. Bien. Bueno, ahí tenemos una construcción autosustentable. Aprovechamos al sol, ¿sí? y al clima y a todos los factores climatológicos de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, en verano el sol está muy alto, entonces incide. Entonces uno lo que tiene que hacer es poner una mampara de protección para que
justamente refracte o refleje la luz y no dé directamente. Ahora en invierno me gustaría, ¿sí? Que el sol sí dé para sentirme calentito. Entonces yo dejo que el sol incida y entre y penetre directamente. Fíjese que en verano acá el sol no da directamente al espacio de trabajo. Si no me cagaría de calor y tendría que poner un bruto aire acondicionado. ¿Por qué? ¿Sí? Esta es la peor opción. ¿Sí? Está claro, acá el verano le da todo el sol, y acá es la mejor opción. En el verano el sol solamente incide para que ilumine, ¿sí? Y en verano para que solamente ilumine, y en invierno que entre totalmente el sol, ¿sí? En el habitáculo. Acá tiene un esquema de cómo podemos aprovechar el sol del verano, el sol del invierno, ¿sí? Grandes aberturas hacia el sol en invierno, mínima abertura del sol hacia el verano, ¿sí? ¿Está? El sol incide acá, acá tiene que tener justamente los puentes térmicos para poder aprovechar el sol lo más posible. Y por supuesto que las salidas de todo el calor tiene que ser hacia el lado, o sea, donde se oculta el sol, ¿entendido? Porque ya el sol tiene menos injerencia sobre, o sea, donde más incide el sol es donde tiene que la parte absorbente, la parte reflectante del calor absorbido tiene que estar del otro lado donde no incide el sol, ¿sí? A veces con elementos mecánicos yo puedo cambiar esto. Fíjate vos que acá puedo generar elementos que en verano entre el sol totalmente en invierno y en verano refleje el sol, ¿no? Acá tienen distintas opciones de cómo generar o retraer el ventanal o generar difusores del sol. Acá arriba también tienen un ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo transportar la luz? Hay diferentes formas. Por ejemplo, los edificios que tienen el aire y luz es para justamente que la luz entre en los lugares internos, ¿no? Justamente. Si no, se pueden hacer por medio de reflectores. Los reflectores pueden ser de tipo, estos se los llaman tipo tren o tipo portelería, ¿sí? Portelería o reflectores externos. También se puede dar por claraboyas a dos aguas o serestóricos, ¿sí? Lo que se llama diente de sierra, ¿no? O por medio de difusores en los mismos ventanales, o por ductos de luz. Hay ductos, como en este caso que vemos acá al costado, que absorben la luz y la difunden a las habitaciones interiores. Acá tenemos otro caso, ¿sí? Son ductos de luz, son equipos muy especiales. Vamos a ver una foto de un ducto de luz para que lo vean más adelante, ¿no? ¿Por qué integrar la luz natural al diseño arquitectónico? Por sus ventajas respecto a la luz artificial. Proviene primero de una fuente renovable. La luz natural permite una excelente reproducción de colores y las personas se sienten mejor estimuladas, ¿sí? Por los ambientes naturalmente alumbrados. Su característica dinámica colabora en la orientación temporal, así como en la percepción espacial de los objetos y su entorno, ¿sí? Entonces, un buen diseño con luz natural permite obtener un nivel de iluminación apropiado para actividades de complejidad media en un 60-90% total de las horas diurnas. Entonces, esto provoca un ahorro energético. Permite alcanzar mayores niveles de iluminación en el día para no tener que usar luz artificial. E introduce menos calor en la mayor parte de la fuente de luz artificial, ¿sí? La importancia de justamente ahorrar energía.
Entonces, ¿cómo se estudia el asoleamiento? Volvemos al estudio. Se puede hacer con métodos gráficos, o sea, los diagramas solares que les mostré, o hay programas de computación. El más conocido, que pueden bajarse una versión estudiantil gratuita, es el Helodion. El Helodion me permite estudiar, ¿sí?, el asoleamiento en cualquier superficie o en cualquier construcción arquitectónica. Esto es para arquitectura. Este programa es exclusivo para arquitectura, ¿eh? Acá tienen ustedes el Helodion. Ustedes ponen, por ejemplo, acá una galería y el Helodion les va diciendo cómo se va a ir moviendo las sombras y cómo va a ir influyendo el sol en los distintos ambientes, ¿sí? Analiza la incidencia de la luz sobre cualquier edificio o zona urbana, teniendo en cuenta el enmascaramiento producido por otros edificios u obstáculos naturales. Entonces yo puedo ver cómo el sol, si tengo un edificio al lado, va a influir sobre mi casa, por ejemplo, ¿sí? Acá tienen otros estudios sobre aporte de luz natural a los entornos, por ejemplo, cerrados. Acá tienen distintos diseños arquitectónicos. Acá, por ejemplo, un ejemplo en Austria. Hay una ciudad que solamente desde noviembre hasta mediados de febrero no pueden ver el sol, ¿sí? Hay una colina que bloquea permanentemente el sol. Entonces, claro, hay 450 habitantes. La gente se empezó a ir porque se moría de angustia en este. Entonces se hizo una solución. Se puso unos espejos robotizados que se van moviendo para que en esa época del año pueda llegar el sol a el lugar. Redirigen estos espejos el sol, Acá van a ver ustedes cómo lo hace, ¿no? Entonces reflejan el sol, se mueven estos espejos y van transmitiendo el sol a los distintos lugares de la ciudad. Bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo arquitectónico urbano, urbano. Acá tienen los colectores de los ductos de luz, los conductos de luz. Son como claraboyas que transmiten la luz. Acá tienen otro ejemplo, pero ya hecho arquitectónicamente. Este es Foster. Foster fue uno de los arquitectos que más utilizó la luz natural en sus estudios arquitectónicos. Acá tienen otra vez pozo de luz. Es el pozo de luz famoso que hacían antiguamente, las pantallas de techo, las repisas de luz o reflectores exteriores. Acá tienen ustedes un esquema del ducto de luz. Inclusive se pueden hacer con pequeños, es carísimo esto, ¿no? Son pequeños ductos que tienen espejos adentro para transmitir la luz al lugar donde yo quiero ir. Y lo puedo hacer en cualquier ángulo, en cualquier ángulo. Son carísimos, pero bueno, es una solución, ¿no? Acá tiene Vladimiro Acosta en La Falda, Córdoba, que hizo una casa donde aprovechó la luz en todos sus aspectos, ¿no? ¿Sí? Y aprovechó también las sombras, ¿Estamos? Ahí tiene un ejemplo. Bueno, Foster es el arquitecto moderno que ha aprovechado en todas sus construcciones. Fíjese acá, edificios de oficina, donde las oficinas siempre reciben luz durante el día. Impresionante, este proyecto es impresionante, ¿no? ¿Sí? Acá hay un lugar de departamentos donde tienen adentro tienen plantas naturales, miren. Acá tienen, miren. Todo interno. Todo interno. Y a todos lugares les llega la luz, ¿sí? A todos los lugares les llega la luz. Bueno, esta es iluminación natural que complementa lo que vimos de iluminación artificial.
¿eh? Y con esto terminamos el tema de iluminación natural y artificial. En el próximo tema veremos otro tema distinto de física aplicada.